Casi todos hemos oído hablar alguna vez del rey Midas. Era hijo de la gran diosa de Ida y de un sátiro cuyo nombre se ha perdido. Era rey de Bromio en Macedonia, pero después, en algún momento de su vida, emigró a Frigia. Y en Frigia se encontró con un tipo que era el rey de Frigia y que no tenía hijos y que lo adoptó. Ahora bien, este rey de Frigia se llamaba Gordio y había sido un carrero, un boyero, un tipo que andaba con un carro tirado por dos bueyes. Y un día hubo esa especie de milagros que suceden. Un águila real se posó sobre el carro, una sacerdotisa vio el águila, el rey del lugar se murió en ese mismo momento y la sacerdotisa emitió un oráculo y dijo: este es nuestro nuevo rey. Y ahí nomás el boyero fue llevado al palacio, Gordio, y fue consagrado rey. Ahora bien, el agradecimiento por ese suceso, Gordio sacrificó los dos bueyes que llevaba al templo de Zeus Rey que quedaba por ahí. Y quedó el carro, y quedó el nudo que él hacía, que era un nudo muy especial, que parece que era muy difícil de deshacer. Quedó por generaciones. Ese nudo generó una leyenda, la siguiente: el que pudiera desatarlo iba a ser dueño de toda el Asia Mayor, no el Asia Menor donde ya estaba, el Asia Mayor. Y nunca nadie lo deshizo hasta que llegó, muchos años después, Alejandro de Macedonia y cortó de manera petulante, como sabemos nosotros, el nudo gordiano, así se llamaba, claro, con su espada, y después se hizo con el Asia. Ahora, muy bien, este punto, Gordio adoptó a Midas, y Midas fue rey de Frigia también. En Frigia, durante siglos, se adoptó la costumbre de que un rey se llamara Midas y el siguiente Gordio. Pero esto no tiene nada que ver con la historia de Midas, que era un hombre amigo de los placeres. Parece que plantó el primer jardín de rosas que hubo en el mundo y se pasaba los días celebrando banquetes y escuchando música. Una mañana, sus jardineros, los ñatos que cuidaban los rosales, se quejaron de este modo: señor, un viejo sátiro borracho se ha enredado en vuestro mejor rosal. Bueno, dijo Midas, traed aquí a ese desgraciado. Y el sátiro resultó ser Sileno, un sátiro de cartel, que había hecho un viaje de ida y vuelta a la India como tutor nada menos que del dios Dioniso. Y empezó a contarle este sátiro, que era muy borracho pero también muy sabio, historias muy emocionantes sobre la India. Le habló de un nuevo continente que se encontraba del otro lado del Atlántico, en donde había unos mortales altos, felices y de larga vida, que habitaban ciudades maravillosas. Contó también que estos gigantes habían querido visitar Europa, pero la encontraron tan fea y tan distinta a su mundo maravilloso, que pronto habían regresado a su país. Contó también que era difícil llegar a ese continente porque había dos remolinos de viento que eran imposibles de atravesar. Después de ellos había dos arroyos. Los árboles que crecían junto a uno daban un fruto que si uno los comía entraban en un estado gemebundo y lloriqueante, pero los del otro arroyo, los frutos de los árboles vecinos al otro arroyo, rejuvenecían, de tal modo que si vos eras anciano pasabas inmediatamente a la madurez y luego a la juventud, luego a la adolescencia y a la niñez y a la lactancia, y después desaparecías. No es que te morías, no, desaparecías. Eso le dijo Sileno a Midas. Midas agasajó a Sileno durante 5 días y 5 noches
escuchando estas historias, y luego lo devolvió sano y salvo a su protegido Dioniso. Y en agradecimiento el dios, Dioniso, prometió concederle a Midas el deseo que él formulase. Dice, pedime cualquier deseo que te lo voy a conceder. Midas le pidió el poder mágico de transformar todo lo que tocara en oro. Al principio fue muy divertido, ¿no? Podía ser rosas de oro, ruiseñores de oro, pero pronto, sin querer, transformó a su propia hija en estatua y enseguida descubrió que los alimentos y el vino se convertían en oro antes de que él se los llevara a la boca. Por este motivo casi murió de hambre y de sed. Dioniso se rió de Midas con grandes carcajadas, pero le dijo que si quería quitarse ese toque de oro, debía lavarse en un río de Frigia llamado Pactolo, en cuyas arenas todavía en tiempos históricos se veía el oro. Era un río con pepitas de oro, y esta historia es una hermosa y poética explicación de cómo ese río empezó a tener partículas de oro. Bueno, empezó a tenerlas cuando Midas se lavó y se sacó el toque de oro. Dioniso también le devolvió a su hija, qué sé yo, tal cosa. También le ayudó a convertirse en rey de Frigia. Un día Apolo, el dios Apolo, le pidió que hiciera de juez en un concurso musical entre él mismo, Apolo, y un pastor frigio llamado Marcias. El caso fue como sigue. La diosa Atenea había inventado poco antes la flauta doble. Todos ustedes conocen la flauta doble. Es como una flauta, pero doble. Un proyecto de Sisyphus. Estaba hecha con huesos de ciervo y, bueno, con ella Atenea había tocado melodías encantadoras en un banquete con los dioses olímpicos. Pero Hera y Afrodita empezaron a reírse y Atenea no comprendía por qué. Así pues, se marchó a Frigia y se puso a tocar la flauta sola, observando su imagen reflejada en un arroyo del bosque. Cuando vio lo ridícula que estaba con las mejillas hinchadas y la cara colorada, vio cómo se pone una cuando toca la flauta. Sí, sobre todo si sopla mal. Hágase la siguiente experiencia. Aparte flauta doble. Claro. Una señora joven, cómprese una flauta y tóquela delante del espejo. Verá cómo se le inflan a usted las mejillas. Bien, cuando vio lo ridícula que estaba, tiró la flauta. Dice, ay, no quiero tocar más esta flauta. Y maldijo a quien la tomara. ¿Por qué? ¿De rencoroso? Y porque así eran los dioses. ¿Qué quiere que le haga? Dio la casualidad que Marcias encontró la flauta y cuando se la llevó a los labios salieron de ella melodías tan maravillosas que desafió a Apolo a celebrar este concurso del que le estoy hablando. Apolo entonces ordenó que las musas y Midas actuaran como jueces. En realidad había un señor llamado Tmolo, que también era juez. Marcias tocó la flauta y Apolo la lira. Los jueces no se ponían de acuerdo. El caso es que Midas dijo, gana Marcias. Y bueno, imagínense, ¿no? Apolo se enojó entonces y dijo, se le agarró primero con Marcias, el que le había ganado. Le dijo, has de morir, miserable mortal, por atreverte a desafiar al propio dios de la música. Y le tiró a Marcias una flecha que le atravesó el corazón, después lo despellejó. Ay, qué feo. Y entregó su piel a los sátiros para que fabricaran tambores con ella. Eso por si le vienen ganas de anotarse en un concurso con Apolo. Y a Midas lo llamó burro y le tocó las orejas. Y de pronto las orejas de Midas crecieron, se volvieron largas y peludas como las orejas de un burro. Sí, claro. Midas se sonrojó y se las cubrió con un gorro frigio, naturalmente. Claro. Estábamos en Frigia. Ya se sabe las características de los gorros frigios. Además, rogó a las musas que estaban todas allí
que no hablaran del asunto, que no va a decir nada, que tengo orejas de burro, ¿qué va a decir la gente? Yo voy a andar con este gorro frigio y chao, dijo Midas. Bueno, no sé. Desgraciadamente, el peluquero de Midas tuvo que enterarse, porque los frigios se cortaban el pelo muy corto. Claro. Pero Midas le dijo, porque el peluquero no dijo nada, pero le miraba las orejas. Sí. Y por el espejo, Algo raro. Midas lo miró, que lo estaba mirando, y lo amenazó. Dijo, le llegás a contar a cualquiera, a cualquier criatura viviente, le llegás a contar que tengo oreja de burro, te mato. Y el barbero se fue reventando con el secreto. No sabía cómo hacer para contárselo a alguien. Entonces al final cavó un hoyo en la orilla del ya mencionado río Pactolo y miró cuidadosamente a su alrededor para que no hubiera nadie, y entonces dijo en voz baja, con la cabeza metida en el agujero, el rey Midas tiene oreja de burro. Ya no aguantaba más. Qué incontinente. Volvió a tapar el agujero enseguida para que el secreto quedara enterrado. Se fue. Pero un junco brotó del agujero. Y en voz baja, ¿Cómo funciona la con voz de germinación? junco, Pero, ¿con qué boca? le dijo a los demás juncos, el rey Midas tiene orejas de burro. 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 El rey Midas. Cahuete. Pronto los pájaros se enteraron de la noticia y se la llevaron a un hombre llamado Melampo, del que hemos hablado aquí, que entendía el idioma de los animales. Melampo se lo contó a sus amigos, vio cómo son estas cosas. Sí, sí. Por fin Midas un día bajó de un carro y oyó a todo el pueblo que gritaba a coro, quítate el gorro, rey Midas, queremos verte las orejas. Midas le cortó primero la cabeza al barbero. Le dijo al peluquero, te voy a cortar la cabeza. Pum. Y luego, Suerte que le avisó. como sentía tanta y tanta vergüenza, se suicidó. ¿De qué manera? Bebiendo sangre de toro. El que bebe sangre de toro, como sabe cualquiera, ¿Sí? No sé. se muere. ¿Sí? Y así murió Sangre de toro Midas, con sandía. aquel que convertía en oro todo lo que tocaba y que tenía orejas de burro a causa del enojo de Apolo, etcétera, y que plantaba los mejores rosales del mundo. Qué impresionante la Es historia. una hermosa ¿eh? historia, ¿no le parece? a Un usted? poco arbitrario lo de los juncos, ¿no? Increíble cuando sale el junco y con esa vocecita, ¿no? Eso nos enseña tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, no contar secretos a un agujero hecho en el barro, Claro. porque ni aún así conseguiremos discreción. ¿Usted le contó algún secreto alguna vez a un agujero hecho en el barro? A ver, déjeme pensar. Ahora, hay agujeros más discretos. Sí, bueno. Como sea, vio que el agujero siempre es una caja de resonancia. Sí, sí. Entonces, puede Bueno, a haber... veces no. Hay que preguntar, ¿es este agujero una caja de resonancia? Bien. Hablando de resonancias, Qué bárbaro la historia de que el rey, al salpicarse con el agua, convierte en oro las gotas, caen transformadas en pepitas. En pepitas de oro, y por eso en aquel tiempo, en los tiempos de la antigüedad clásica, la gente iba a pescar pepitas de oro al río Pactolo. Ahora no sé lo que será el río Pactolo, Bueno. me imagino que habrá una industria ahí, Monsanto. ¿esto se puede musicalizar con algo o...? Así lo he o vamos a- creído, y por esa razón fui al discotecario de la radio. Sí. Yo le hablé de los rosales, él me dijo que esa no era nada, Siempre que- él tiene una historia mejor. que Porque en le la contó casa tenía unas caléndulas, también llamadas, bueno, no importa, Sí. que eran mucho mejores que cualquier rosa. Y que él también tenía rosales
rosales con un palo tutor. Sí, claro. Creo que los rosales siempre tienen un palo de escoba como tutor. Sí, sí. Un palo que los piolas pintan de blanco. Queda muy lindo. Sí, ¿le parece que queda lindo? Sí, sí. Con un enano al lado. No. No. Claro, porque la rosa crece para cualquier lado, Igual, caóticamente. el jardín, los palos de escoba clavados en el jardín son peligrosos, porque te caes y te ensartás el palo de escoba. Perdón. Como le pasó a una vieja en Santos Lugares. No. No le voy a contar lo que sucedió. ¿De dónde va a caer para ensartarse en un palo? Porque es alto el palo. Tiene que caer de Por alguna... ejemplo, le explico, por ejemplo, usted está tratando de arrancar una mala hierba. Tira, la mala hierba cede de golpe, usted se cae sentado sobre el rosal. Por ejemplo, que fue lo que le pasó a esta mujer. Qué bárbaro. Bueno, ¿y el discotecario le dio algo, además de hablarle de sus rosales? Me dijo que le había gustado mucho la historia, Bueno, qué de suerte. que todo lo que tocaba Midas se convertía en oro, Sí. y así. ¿Y tenía alguna música? Corazón de oro. Bueno. Corazón de oro, que es un hermoso vals. Pero no habla de Rey Midas. No habla de nada en realidad. Si bien tiene una letra que si nadie la conoce, pero en todo caso no habla del Rey Midas tampoco. Señor. Pero ¿por qué? Yo le dije eso mismo, esa fue mi objeción. Claro. Incluso por vía de la gerencia de la radio, le dije, mire, dígale a este señor que Bueno, tampoco- el vals Corazón de Oro no habla del Rey Midas. Pero el gerente de la radio se metió. Sí, Sí. se mete en todo el gerente de la radio, quien quiera que sea. Y le dio entonces Corazón de Oro. Y me dijo el discotecario que la letra no decía nada justamente para disimular. No, ¿Disimular señor, qué? No, nada que disimular. Para no hacerlo tan evidente. La letra Odicio no dice. No dice, porque además, para quedar bien con el comisario, esas fueron las Bah. últimas palabras. Escucharemos este gracioso vals en la orquesta, en la versión de la orquesta de Francisco Canaro. Corazón de Oro, dedicado al Rey Midas.